Muy buenos días, querido Lautaro Bruera. Qué orgullo, amigo. ¿Cómo anda, Julio, amigo querido? ¿Cómo andan por ahí? Ah, Muy buen día y viernes, hoy ante estoy todo. solo con Gasti, Bueno, pero siempre las este, presencias están, vos a través de la telefónica. Lo que pasa es que bien, bien, son bien. tiempos difíciles y nos ha tocado una semana de tanto trajín Es que verdad. más de uno ha pedido licencia para aprovechar, ¿eh? Antes que se Y vos, aplique la vos, ley, vos, que salga. claro, exactamente. Exactamente. Vos todavía no está contaminado con los efectos tremendos que va a contagiar seguramente esa disposición que viene a profundizar. Y espero no estar Bueno, contagiado nunca, ¿eh? no, por eso, aspectos discrecionales que no necesariamente son los que se tienen en cuenta en nuestro ámbito productivo, laboral, mayoritariamente. Esperemos y breguemos por ello desde nuestros humildes espacios y ámbitos y lugares, ¿no? Sí, son situaciones que se deben confirmar con una práctica, me parece, Lauti. Así es, así es, así es. Bueno, querido Lautaro, te voy a dar una novedad. El A ver, viernes que Julio. viene Sí, vamos a tener en Duplex un bloque ajá, con una serie de periodistas, colegas nuestros, compañeros, de ajá. Venezuela, Ah, mira, mira qué bueno, mira qué para que nos bueno. cuenten un poco cómo está el Espectacular. perfil allá, porque si no, terminamos comprando la agenda que te vende el establishment, ¿no? Así es, ¿Mm? así es. Con todo su paquete de intereses que generalmente no coincide con el de nuestros pueblos y países. Así Y que tampoco es un coincide con ejercicio, nuestro diagnóstico, o al menos nuestra perspectiva o nuestra mirada. Por eso, en este caso también, para evitar agregamos. la sobrecarga de subjetividad que termina desinformándonos, es Ahí preferible estamos. escuchar a los colegas que están en territorio, Muy ¿no? Que bien, están ahí muy bien, muy bien. en plena Venezuela. Así Bueno, bueno, que bueno. en la Yo semana arreglaremos sí, cómo sí, sí, sí. podemos. Hablando de licencias y cuestiones, tengo la reunión de comienzo de actividades de este año que por obras que se están llevando adelante a nivel cañerías en la escuela de mi hijo se va a hacer en la plataforma Labardén. Así que eso se llama ley de Murphy en este caso, que es Claro, implacable, Julio querido, pero bueno, claro. veremos la manera de interconectarnos, que seguramente lo vamos a hacer de alguna u otra manera. Si no, estoy más tranquilo que la última baja de los Palmeras, digamos, que, que bueno, vos sabés que mi empatía viene más por el lado de Cacho Claro. y, bueno, soy amigo de Matungo, el hijo, así que, pero más allá de los detalles, digamos, no deja de impactar una figura importante de nuestra cultura, nuestra música, más de 50 años, que Mira, deja, dice que se lo yo te deja voy al a hijo, contar lo que me digamos, yo, decían. Eh, sí. Tanto embromaron para sacárselo de encima a Cacho y al final. Cacho querido, la verdad que además está impecable en los escenarios, lejos de menospreciar y además fogoneando a las distintas alternativas que no necesariamente son su hijo. De hecho, el hijo Así. de Cacho es rock and rollero, Claro. digamos, le gusta, así que, Sí, bueno, pero bueno, bueno, pero esas por influencias eso. aparecieron en algún momento No, en la actividad. absolutamente, absolutamente, pero no hace falta dejarle a un hijo o a una hija, sino que el trasvasamiento también se da con compañeros, compañeras, amigos, amigas y todo el espectro afectivo que nos reúne en este mundo que nos rodea, que tratamos de hacerlo más llevadero de lo que nos lo quieren presentar. Bien, vamos a la cancha. A ver, tenemos.
la gente de Guatemala, Ajá. con bastante conflicto, denunciando eh, acciones abusivas del Ministerio Público. Ujú. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, Sí. planteando que durante el proceso electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, como que no están haciendo las cosas bien. Y no entiendo Bueno, por qué el sí. presidente se mete dentro de lo que es esa situación, digamos, porque la verdad que el Ministerio Público debería ponerse en orden en cuanto a la investidura del presidente y no intervenir dentro de lo que debería ser la democratización de un espacio de la justicia, ¿no? Pero bueno, Sí, Julio, hay un ida y vuelta ahí, no somos ingenuos a esta seguro. altura de las circunstancias, sabemos lo que significó y lo que significa al día de hoy el proceso de lawfare que sufrió nuestro continente de punta a punta. En algún punto, en alguna medida, aparecía Centroamérica y el Caribe como el lugar de prueba, ensayo y accionar de este tipo de, bueno, de acciones colonizantes, destructivas de la propia integridad soberana y la dignidad de los países y los pueblos. Bueno, se extendió al resto del continente, lamentablemente, cuando en algún momento se abría el paraguas y se planteaba la cuestión de Honduras como algo crítico y a tener en cuenta. Me acuerdo todavía en la primera década de este siglo XXI, algunos decían, pero es lejos, exagerado. No, ya no lo es en absoluto. Y bueno, lo que sucedió, nosotros cubrimos desde este espacio la elección presidencial Ujú. de Guatemala, que había tenido reparos justamente desde el ámbito judicial, digamos, con toda una serie de estrategias restrictivas de la expresión soberana del pueblo, porque bueno, hay distintas variantes en ese sentido. Por supuesto que también hay contraposiciones a esas lógicas, pero la preparación y formación, en este caso ya no a través de mecanismos vinculados a las altas esferas de las Fuerzas Armadas, sino fundamentalmente del Poder Judicial. Sí, sí, así es. Igual. Este, Arevalo lo que acusa es de una intención de golpe blando, aparentemente, por parte del Poder Judicial. Así es, así es. Y en Colombia tenemos situaciones más o menos similares en estos momentos. Y bueno, lo que sucedió también en las elecciones de Honduras, digamos, respecto al propio sistema electoral y a los mecanismos de eh, conteo y sobre todo, digamos, concreción de la voluntad soberana del pueblo en la última elección, demuestra el grado de injerencia existente en estos ámbitos que, bueno, necesitan ser transparentes, pero también necesitan tener mecanismos de contralor del propio pueblo soberano que se expresa y también ayudado por el resto del continente latinoamericano, que Ahora, quizás, también, Lauti, sí, tenemos que decir que la acción de, al menos la gestión Trump, sobre una democracia de baja intensidad y que pueda ser manipulable por el presidente de los Estados Unidos, no se aplica solamente al continente, que toda la parte del continente que está del río Bravo para abajo, ¿no? Con diferentes incidencias. También lo está haciendo o pretende hacerlo, y obliga a los voceros de prensa de la Casa Blanca a tener que decir que no, que es una broma, pero acaba de decir ayer
Donald Trump, que Sí. lo mejor sería que no haya elecciones intermedias para elegir representantes al Senado y a la Cámara Baja, ¿no? Bueno, cualquier coincidencia con algunas manifestaciones en nuestro ámbito, no es casual, indudablemente. Y acá lo que se está poniendo sobre la superficie es la reticencia con las propias prácticas democráticas básicas, no procedimentales, porque, a ver, es condición sine qua non que Claro. existan mecanismos transparentes de elección, de información, de contralor. Bueno, eso no está garantizado en estos momentos, ni hablar, eso es intensidad mínima, ¿no? Ni hablar los mecanismos de participación e involucramiento. Claro. Pero bueno, lejos de amedrentarse, me parece que incluso la propia población norteamericana se la está ingeniando como para organizarse quizás en términos defensivos frente a algunos embates, pero también en términos participativos, utilizando los mecanismos existentes en la sociedad contemporánea para intercambiar posturas, perspectivas y quizás lo más difícil respecto a lo que decías antes de salir al aire, digamos, ¿no? Aprender de la derrota, de los retrocesos, como para tratar de salir mejor de determinadas circunstancias adversas. Ese también es nuestro desafío por estos tiempos, aunque parezca todo o momentánea y circunstancialmente irreversible, naturalizado, etcétera, está en movimiento y en proceso de conformación con un grado de fragilidad no menor a los procesos quizás transformadores. Por eso hay que tener en cuenta también el desafío que implica, ¿no? El sostenimiento de la ampliación de derechos, de los mecanismos democratizadores que nunca están garantizados para siempre, ni mucho menos. Lo mismo los destructivos respecto a esas prácticas. Bueno, ahí siempre define el actor protagónico fundamental que, a diferencia de las élites, tiene un poquito más de inconveniente para poder organizarse por esto que estabas manifestando. Imagínate, hoy estaba leyendo, ¿sabes cuánto es el promedio de horas de trabajo semanal en Alemania? No, ni idea. 34 horas semanales, ¿no? Un país que tiene su productividad, 34 horas semanales, horas mujer-hombre, ¿no? Claro. Promedio de la Unión Europea, 36. Plantean algunos reparos, qué sé yo, el máximo de Grecia con 41. Nosotros en estos momentos estamos en 48 y Ajá. se quiere aumentar, ¿no? En México en estos momentos progresivamente están tratando de disminuir en un par de años de 48 a 40, lo que no es una panacea, pero de todos modos que lo haga México, que había sido pergeñado y proyectado luego del NAFTA en el 94 como una maquila de la industria norteamericana, es una señal a tener en cuenta, ¿no? Así De es. lo que hablamos de reversiones. Pero bueno, fíjate también los reparos que se plantean y no es algo que se haga de un día para el otro, sino que se proyecta en alrededor de 2 años ir hacia un proceso de disminución que no implica ningún tipo de pérdida de derecho, ni de condiciones de trabajo, ni de ingresos. Claro. Al contrario, digamos, ¿no? Un mecanismo de distribución social en una sociedad que tiende al envejecimiento, entre comillas, digamos, ¿no? Pero también hacia una expectativa de vida mayor, ¿no? Respecto a las posibilidades y condiciones de vida existentes que, bueno, hay que discutir y resolver cómo hacemos más ¿Cómo vivible realmente para nuestros modernizamos mayores. Sí, la sí, relación sí, laboral? ¿Cómo sí, la modernizamos sin caerle a los realmente? jóvenes y a las nuevas camadas de trabajadores y trabajadores
con que van a tener que trabajar como en el siglo XIX, Claro. sin los derechos existentes y sin ningún tipo de necesidad, porque existen todos los mecanismos como para que el trabajo sea más llevadero, más compartido, más colaborativo y permita también el propio desarrollo integral de nuestros jóvenes, que además son la base fundamental de nuestros países que todavía no estamos en proceso de envejecimiento, Claro. pero Como si países le seguimos europeos, por ejemplo. machacando, sí, exactamente, ¿Mm? bueno, Que tienen muy este, baja tasa de natalidad, igual que yo en, no, en la zona de los tigres asiáticos, ¿no? así es, así es, así es, Y lo que veo también, digamos, es que no solamente afecta a países como los nuestros, Argentina, Brasil, México, que son grandes así es. conglomerados industriales, Mercado internista todavía, ¿eh? Mercado claro, internista, claro. Sino a también pesar de los al mismo pesares. Estados Unidos, ¿no? En este momento Por supuesto, no por es supuesto, más que por supuesto. un nudo gordiano para Donald Trump los dos grandes conflictos que tiene después del 2008, que el primero es la cuestión habitacional, la Sí, cantidad de homeless que terrible. habitan las grandes ciudades y fundamentalmente las zonas céntricas de Los Ángeles o Nueva York. ¿Eh? Y también, por otro lado, la empleabilidad, porque no logran recuperar el empleo en Estados Unidos y tienen que seguir asistiendo socialmente a la población porque si no van a tener un gran conflicto Así es. social. ¿Mm? Y con esta escalada antimigratoria están expulsando, digamos, la mano de obra que venía a reemplazar la imposibilidad de la propia población norteamericana por el proceso de envejecimiento en el que está, Claro. por también la actitud de parte de la población joven norteamericana de dejar sus trabajos o no emplearse, no entrar en la lógica de lo que implica, digamos, vivir alrededor de la perspectiva laboral en ese sistema. No podemos entrar en detalle, digamos, pero bueno, implica, digamos, toda una disposición que tiene efectos concretos a nivel subjetivo, familiar, etcétera. Y bueno, ahí está ante un problema incluso económico muy profundo, digamos, que hay que ver en qué medida y en qué punto lo puede suplir a nivel externo. Y Pero eso ha golpeado fuertemente en la posibilidad electoral que pueda representar así Donald es, Trump, aunque él no pueda renovar así su es, presidencia, pero sí, así es. digamos, no puede construir Sí, una sí, herencia. se quiere presentar, creo, pero bueno, hasta ahora las Legalmente no elecciones puede. le están dando la espalda, le están Sí, dando la sí. espalda en lugares que son característicos de los republicanos, Eso ¿no? quería En comentarte Texas, justamente. en Texas, Virginia, Florida. Nueva Jersey, eh, Miami, las alcaldías de Sí, Miami y sí, de sí. Nueva York y 8 distritos, dice acá un informe republicano perdió en elecciones especiales de regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y fundamentalmente la última pérdida justamente es el estado de Luisiana, donde Chasity Martínez se impuso con un 62% de los votos frente al 38% del representante de Trump, Brad Dale. Bueno, bueno, y simbólicamente también lo que implica el alcalde de Nueva York, digamos que le intentaron sacar la bandera de los pueblos originarios, de la diversidad, y no pudieron en Nueva York porque es la expresión genuina de la base laboral de uno de los estados más importantes norteamericanos, Claro. que son Bueno, los inmigrantes. ahí en Minnesota, digamos, se está dando una batalla del pensamiento profundo porque hay una idiosincrasia que no está alimentando el pensamiento trumpista, me parece a mí, ¿no? No, en absoluto, digamos, ¿no? De ahí salió No es que sean el candidato buenos, a digo, tienen vicepresidente. una dinámica de integración,
económico, cultural y social. Sí, 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 No sí, es que sí, son sí. buenos, porque viven en Minnesota, digamos, cerca de Filadelfia, que es la cuna de la democracia norteamericana, donde se escribió la Constitución y todo lo que uno pueda generarle como mito. No, no. Esas Sí, personas trabajan, desarrollan la productividad de la ciudad y de la región, y tanto el gobernador como la intendenta de la ciudad más golpeada o más importante de Minnesota, están defendiendo los ciudadanos y están empujando a que este organismo que Donald Trump desarrolló como la policía del pensamiento de 1984, eh, sí, un neomacartismo, claro, no, digamos, ¿no? que no venga a molestar, le dicen, de alguna manera, por decirlo educadamente, digamos, le dicen, váyanse, no vengan a molestar, ustedes no tienen ningún derecho. Sin embargo, ya se cargaron dos muertos, eh, blancos, norteamericanos, intelectuales y defensores de los derechos de la integración de los migrantes con los nativos, ¿no? Sí, 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 y hay que ver ahora que se viene un evento importante como el Mundial de Fútbol este año, cómo afecta todo el movimiento que va a haber. Exacto. Y bueno, ya hubo un anticipo en Milán los Juegos Olímpicos de Invierno, que el vicepresidente fue silbado y las fuerzas que creadas por el propio Trump fueron repudiadas, digamos, incluso hubo también enfrentamientos y quedaron de algún modo al margen los propios atletas norteamericanos que, bueno, no necesariamente están involucrados, de hecho históricamente tuvieron posiciones dignas y actualmente también, digamos, ¿no? Muchos Así basquetbolistas se es. manifestaron en contra del ICE y hay que ver también las posturas en ese sentido. Bueno, en un deporte, el fútbol que es mayoritariamente femenino en Estados Unidos, seguido por mujeres, no es el deporte más popular entre los varones. Hay que ver también cómo incide esa cuestión durante mediados de este año. Lo que pasa que medio como que el cantante puertorriqueño Ajá, Bad Bunny, Bad que Bunny, está que acá en recibió Argentina. el Grammy latino, Sí, planteó algo lógico. Yo no voy a venir a actuar porque las personas, los latinos que pueden venir a mis espectáculos, no pueden salir a la calle porque se los llevan presos y después los echan del país. Así que me parece que tiene principio lógico. Vos vas a ir a la cancha a ver la selección de tu país y te van a agarrar de las pestañas y te van a expulsar, ¿no? bueno, 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 va Una a cosa aflorar medio esa cuestión. ilógica. Sí, sí, sí. Vamos a ver cómo se expresa en la perspectiva mediática y del espectáculo, digamos, que monta en gran medida este esquema gubernamental circunstancial existente, cómo se lleva, digamos, ¿no? Con los distintos mecanismos y plataformas que ponen en funcionamiento las 24 horas del día, los 365 días del año. Bueno, veremos y seguramente habrá controversias y contrapuntos ahí a los que estaremos más que atentos. Y último temita, así un pantallazo rapidito. ¿Cómo no? Ayer se aprobó en el Congreso Nacional el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Eh, la semana anterior, no, perdón, cuando recién se firmó el acuerdo, Sí, manifestaron contra el acuerdo los agricultores de Francia, los Francia, agricultores de sí. Alemania. Ayer, a raíz de la información que recibieron los españoles, hubo una manifestación de los agricultores españoles. ¿Cómo te parece que va a transitar este acuerdo con la Unión Europea que no es beneficioso para Argentina? Solamente la venta en cantidad, pero nada más. Ahora tenemos que venderle 100.000 toneladas de carne, al menos por este año, a Estados Unidos. Eh, Sí, sí, y recibir 80.000, digamos, ¿no? No, no claro, es que
Esos son los puntos de reciprocidad, quizá en uno de los puntos más fuertes nuestros en los que tenemos competitividad, Algo nos con que, comprometemos a recibir prácticamente lo mismo con qué negociar, que digamos. Algo con qué negociar. Eh, Te decía porque yo veo sí. que no tiene grandes perspectivas de conformidad la sociedad productiva agropecuaria de la Unión Europea con respecto al acuerdo que han hecho sus gobiernos. No, bueno, tiene que también implementarse institucionalmente a través del... Vos sabés que la Unión Europea tiene mayoritariamente sistema parlamentario, así que Así es. depende este acuerdo justamente de los representantes parlamentarios, en donde se aparecen, digamos, expresiones de los grupos que en estos momentos están rechazando. Así que no, por lo menos desde el lado de la Unión Europea, no hay ninguna perspectiva en el corto plazo. Claro. De todas maneras, en este mundo reconfigurado, digamos, lo que quizá en algún momento aparecía como algo asimétrico o difícil de asimilar en términos de los beneficios mayoritarios para nuestros países, hoy pasa a ser quizás también un mecanismo de compensación de otras asimetrías existentes. De hecho, en estos momentos, digamos, China está amenazando a algunos de los países de la Unión Europea porque le plantearon aranceles de manera unilaterales. Claro. De algún modo, un acuerdo de ese tipo evitaría esos otros mecanismos que están apareciendo en este nuevo mundo de soberanías fuertes nacionales en construcción, digamos, ¿no? Y de grandes superpotencias que intentan dominar sus propias regiones. Una vez En más ese me sentido, parece que sí. Europa se mueve entre algodones cada vez que interviene Estados Unidos dentro de los procesos económicos y de Bueno, relaciones también, internacionales, ¿no? digamos, ¿no? También, por eso Francia y Alemania, digamos, son los cabecillas. Italia se Claro. intentó colar ahí en el medio con la salida de Inglaterra, Mm. está haciendo ahí unos acuerdos con Alemania y está moviéndose también en el plano militar, digamos. Alemania Así se está es. rearmando de una manera muy contundente. Francia tiene una perspectiva de conformar un bloque militar propio de la Unión Europea, cuestión que entra en contrapunto con la OTAN y con el propio Estados Unidos. De hecho, se Bueno, pero Trump había conformó. anunciado la posibilidad de retirarse de la OTAN. Sí, sí, bueno, pero siempre y cuando no hagan un bloque propio, digamos, Claro. de defensa, que ahí hay un cortocircuito no menor. En ese sentido, bueno, nosotros quizás no somos de los actores preponderantes ni estamos dentro de las prioridades de la propia agenda europea en estos momentos. Por eso también, bueno, fue una jugada de Lula y de algunos sectores de la propia Unión Europea, digamos, como cierto mecanismo de resguardo. Y una cosa es hacerlo en términos más regionales y otra cosa es hacerlo como estamos actuando en estos momentos el Mercosur, en términos de países separados, ¿no? Como Claro. bloque, digamos, lo cual, bueno, no nos va a beneficiar indudablemente, porque si actuamos como Nunca nos bloque... benefició esa Y política no, no, de no, 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 negociación no, por no. fuera de la región. Ni a nosotros ni a la región. Exactamente, exactamente. Pero bueno, va a atravesar todo el año, Julio, así que Así es. seguramente iremos viendo, más allá de las declaraciones o de las expresiones que pueden ser rimbombantes o que dan por sentado, cuestiones que en la realidad no están operando ni tienen perspectiva, por lo menos en el corto y mediano plazo, de ponerse en marcha. Así es, mi querido Lautaro. Bueno, la verdad que hemos dado un lindo pantallazo Bueno, desde la región hasta el otro lado del charco y me parece que deben quedar algunas noticias, pero no tantas, creo que la mayoría se han dado. Así que te esperamos el viernes que viene ya con los bueno, compañeros estos las novedades. de Genial. Venezuela. Bueno, va a ser como para prestarle atención al bloque
espero que pueda estar presente, si no escucharé la grabación y confío plenamente en el grupo que conforma Vox Populi, de todos modos. Bárbaro, te mandamos un gran abrazo y que puedas disfrutar Un del fin de abrazo, semana. igualmente. Pasaba por Vox Populi el doctor Lautaro Bruera con su columna de Internacionales.